Hola niñatos, ahora sí esto está muy bueno con el debate entre Carlos Salinas de Gortari y Andrés Manuel López Obrador. He decidido quitar el vídeo de AMLO un egocentrista, porque se acercan tiempos electorales y se le estaba tirando mala leche al señor López, no vaya a servir de guerra sucia. Dicho lo anterior, este debate es lo que desea López Obrador, y seguramente varios mexicanos lo desean. Voy a decir una pequeña bibliografía de Carlos Salinas de Gortari. Podemos decir que este señor privatizó la banca, privatizó Teléfonos de México, privatizó las líneas aéreas, etc. Restableció la relación de la Iglesia con el Estado reconoce al Vaticano y deja que los ministros de culto puedan votar, mas no pueden ser votados. En su sexenio, con la euforia del Tratado de Libre Comercio, y alto crecimiento económico, los políticos y medios de comunicación, como siempre según traen buenas noticias, dijeron que México estaba a punto de convertirse en una nación de primer mundo. Claro que se refería que algunos mexicanos iban a pasar al primer mundo. Al final del sexenio, la rata gigante fue la que causó la crisis económica de 1994 y el error de diciembre. Es lo único que se le recuerda. Ahora toca el turno de López Obrador. En 1988 fue candidato al gobierno de Tabasco, y nuevamente candidato a la gobernatura de Tabasco en 1994, perdió con el inepto Roberto Madrazo Pintado, y después en el año de 2000 fue el jefe de gobierno del DF. De ahí que empezaron los complots, la primera intervención de Salinas de Gortari para descalificar las cosas que hacía López Obrador. Lo desaforaron 7 de abril de 2005, el primer complot había funcionado a la perfección, aunque parece que apenas la pesadilla había comenzado. Cuando empezó como candidato a la presidencia de la República, la televisión jugó un papel importante en la contienda. Por ejemplo, en una entrevista con Adela Michas, en una pregunta la conductora le dijo que si perdería iba a aceptar los resultados, el PG contestó que sí, pero todo se podía interpretar que iba a perder y que se aguantara de la decisión que tomaran los empresarios. Se hicieron los antispots como la frase que Andrés Manuel es un peligro para México, y bueno, pues hubo mucha gente que sí se asustó y prefirió votar a Fecal. Después de perder las elecciones de 2006, y cerrar Reforma porque no aceptaría los resultados, López Obrador decide tomar el poder o simular la toma de poder en el Zócalo de la Ciudad de México y hacerse un gabinete en la sombra, algo que se hace en los parlamentos de Australia y Reino Unido. Pareciera que todo regresará a la normalidad, pero nana, y volvió en el debate petrolero. Toma la Cámara de Diputados para hacer tiempo y evitar que se votara la ley energética, que según para algunos es para sacar adelante al país. Veamos, por ejemplo, la industria eléctrica, y las propuestas de cómo Salinas y el señor López pudieran mejorar el servicio de energía eléctrica para que llegue a todo el país. El señor Iberdrola llega al despacho del señor Carlos Salinas de Gortari, a gatas lloriqueando. Señor Salinas, permítanos participar en la generación de electricidad, que no ve que su gente se muere de hambre, necesitan de educación, de altos salarios. ¿A poco nada más las empresas paraestatales pueden producir electricidad? Si una empresa española produjera la luz en su país, usted sería el beneficiado y todo su país. Le ruego a usted que me haga caso, porque en pocos años ya no podrá tener electricidad, no alcanzaría a repartir este energético a todo el país, no se podría abrir nuevas empresas, se quedaría sin generar nuevos empleos, no se podrá hacer tortillas para los tacos, no habría televisión para ver el triunfo de la selección, ni habría radio, no se podría lavar la ropa, no se podría planchar, ni usar microondas, se haría el caos total y peor aún se atrasaría México. Y así como llegó al poder, pudiera en un futuro quedarse sin chamba. El señor Salinas hizo glup, no pues si tiene razón, ahora giro órdenes para se le dé un permiso especial para que genere la electricidad. Es más, voy a pedir a esos flojitos que cambien el artículo 27 constitucional para que los privados y extranjeros produzcan la luz necesaria. Ya vieron cómo seguramente así se comió el cuento. Nada más que ahora 40% de los privados generan electricidad. Se entiende que para mantener en funcionamiento una central eléctrica es necesario abrir las compuertas de las presas, pasar el agua a los generadores, giran y empiezan a producir la electricidad, todo el proceso para transmitirla a las casas. Si se agota el agua hay que esperar a que nuevamente se llene otra vez la presa, y comienza nuevamente el ciclo. Y si es termoeléctrica, se debe comprar gas, quemarlo y hacer mover el generador, etc. Y todavía aparte es necesario pagar regalías a las transnacionales.
Ese costo es muy alto, quien cubre esos costos son los usuarios y ni siquiera sale del bolsillo del gobierno, no se tiene un buen salario para pagar la luz, se argumenta, se paga a la luz o se paga para comer. El señor López opina que es necesario quitar a las empresas extranjeras y privadas, que las centrales eléctricas de la CFE trabajen al 100% y que la luz sea subsidiada por el gobierno, pues así los costos bajan. Definitivamente me voy por la idea de López Obrador porque en México mientras no tengamos salarios buenos, no será posible imponer tarifas que no van de acuerdo a la realidad que vive el país, el único beneficiado es la empresa privada extranjera. Aunque analistas políticos opinen en la televisión que ya el gobierno no debe subsidiar la electricidad y no tiene nada de malo que las empresas privadas extranjeras inviertan en México, hasta se enojan porque somos nacionalistas, y bueno, para mí estos analistas les paga el gobierno o han de trabajar para esas empresas para que salgan en varios programas. Hasta aquí niñatos, me despido.